Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera y pues bueno, esta es la sexta sesión del curso de Teorías de la Significación para el semestre 2021-2 para estudiantes de Ciencias de la Comunicación del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos ahorita un aforo de algunas 8 personas. Para los presentes, bueno, si hay alguna incomodidad de ceder su imagen para el registro de este video, pues bueno, pueden apagar su cámara, pero no resta la obligación de participar al final de la sesión. Para los presentes, obviamente les comento que debido a algunas medidas de seguridad, pues bueno, ahora la sesión que tenemos el día de hoy, pues bueno, ya tiene código de acceso, debido a que, pues bueno, en alguna otra sesión tuve un problema de violación de seguridad, ¿no? De alumnos, bueno, ni siquiera eran alumnos, sino de personas ajenas al curso. Entonces, pues bueno, en las siguientes sesiones les pido que revisen con detenimiento los mensajes de la plataforma para que revisen bien cuál es el ID de acceso al código de seguridad y pues bueno, podamos tener una sesión en calma, ¿no? Sobre todo, pues bueno, ya también que revisen muy bien, evitar compartir luego con personas ajenas al curso, pues bueno, los vínculos, ¿no? También un poco por medidas de seguridad. Pero bueno, fuera de esto, pues bueno, vamos a proceder con la sesión del día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy, pues bueno, toca el tema de lo que es la semiótica de la cultura. Es un tema amplio, ¿no? Que pues bueno, converge entre dos grandes autores. Por un lado tiene que ver con Humberto Eco y por otro lado, pues lo que ya es la escuela rusa de la semiótica de la cultura. Voy a compartir pantalla. Espero que de algún modo pues, se vayan logrando integrar algunos de los demás compañeros que tenemos ahorita en el curso. Bueno, y que pues bueno, eh, también si me quieren interrumpir como siempre, pues lo pueden hacer, ¿no? Para participar, ¿no? Este, Voy a compartir pantalla. Nada más. Ok, bueno, semiótica de cultura y comunicación es el tema de hoy. Y pues bueno, vamos a checar aquí lo que serían los tres objetivos de la sesión: vislumbrar las posibilidades del análisis de comunicación desde una semiótica, desde una comprensión de la semiótica cultural, distinguir caminos para el análisis semiótico de objetos artísticos o culturales, y preparar una discusión sobre la semiótica descriptiva y aplicada para los aterrizajes de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Obviamente los referentes teóricos les mencionaba hace un momento, ¿no? Para hablar de semiótica de la cultura, pues bueno, hay varios caminos. Los más importantes son el de Humberto Eco, ¿no? Que bueno, se basa en una teoría de los códigos, ¿no? Y lo que es la conformación de la escuela rusa, que deriva del formalismo soviético de la primera mitad del siglo XX, y que después va a aterrizarse en lo que es la semiótica de Yuri Lotman, ¿no? Y algunos otros contemporáneos como Peter Torop. Em, bueno, por Humberto Eco, pues bueno, su obra es muy heterogénea, ¿no? Se doctoró en filosofía en el 54, ¿no? Forma parte del grupo del 63, que es un grupo filosófico que trataba varios temas. Y esto es algo interesante que, bueno, luego se vislumbra mucho en los temas semióticos, que a veces tocamos temas diversos, ¿no? Muy específicos dentro de lo que es el camino entre lo cultural y lo científico. Y eso es, pues, algo que llega a ser como la referencia, ¿no? Forma parte del Centro Internacional de Semiótica y Estudios Cognitivos en 1989. Lo que llega a estudiar, ¿no? En términos de sus temas iniciales es el problema de la semiótica de Santo Tomás. Tiene un modelo semiótico informacional en el que mezcla lo que es una parte
teórica comunicativa. Y pues bueno, ahí tiene dos textos fundamentales, que es la estructura ausente y el Tratado de Semiótica General, que en cierta manera, pues ahí se vislumbra lo que es una mezcla de artículos, ¿no? Que ya había ido elaborando, ¿no? Entonces va especificando su propia dimensión de cómo vislumbrar la parte de la semiótica, ¿no? Es una perspectiva contemporánea que de alguna manera hereda partes de lo que sería la semiótica estructural, pero muy enfocada dentro de una semiótica pragmática en el campo de la acción cultural, ¿no? Va a haber una influencia persiana kantiana de la realidad, ¿no? Un sentido del conocimiento, ¿no? Como la razón pura o cómo se dan las cosas en el mundo por la conciencia en un tiempo de espacio determinado, cómo se conocen de una forma las cosas, ¿no? Aquí vamos a diferenciar lo que es la semiótica pura y la semiótica práctica, ¿no? Una semiótica aplicada, una semiótica pura donde solamente generamos conceptos y otra donde aterrizamos los términos para análisis muy definidos, refinados sobre algún tema en específico, ¿no? Después de ese análisis a veces se puede generar una dimensión práctica sobre el tema o cómo de alguna manera puede esto coadyuvar para la mejora sobre un problema determinado social y cultural, ¿no? En esta parte, pues bueno, mucho de esto se vislumbra en una dimensión pura, ¿no? De la semiótica y pues bueno, se establecería, pues por ejemplo, aquí lo que es mucho la reflexión de términos, conceptos, incluso términos muy específicos de la manera en que va especificando sus libros, ¿no? O sea, tiene como un lenguaje muy propio, ¿no? Dentro de lo que es el término, ¿cómo se llama? Los términos de su propio, su propia conceptualización. De hecho, a veces incluso llega a utilizar diversos números, digo, o símbolos, ¿no? Para ir explicando sus términos, ¿no? Disculpen, es que tengo aquí más mensajes de los compañeros que no se han conectado, ¿no? Entonces también espero que, bueno, se vayan conectando, ¿no? Ya un mensaje más, ¿no? Ok. em, Así como el significante y el significando se dan, ¿no? En la semiótica de lo que es el estructuralismo de Saussure, lo que va a incidir en algún momento Humberto Eco es que va a haber una dualidad entre los mensajes y los códigos. Los mensajes, de alguna manera, se pueden ver como sistemas y procesos comunicativos, ¿no? Los mensajes se dan como elementos significantes y los códigos como elementos de significado, ¿no? Donde son los contenidos muy conectados con la manera de vincular la información. En esta visión se aterriza lo que es la dimensión pragmática y semántica por la producción de signos por encima de lo que es las tipologías de cómo clasificar signos, ¿no? Aquí decodificar y significar vienen en un mismo camino, ¿no? La significación implica códigos para poder saber lo que se percibe como signo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla, ¿no? Un icono, símbolo, ¿no? Si uno no tiene el contexto, ¿no? Referencial derivado de internet, ¿no? O por ejemplo, toda la cultura visual, ¿no? Que viene en internet, pues a veces uno no va a poder, entender, por ejemplo, lo que significan estos memes o este icono de,
por ejemplo, lo que es el Nyan Cat, ¿no? Es algo interesante y a veces los memes implican mucho de esta codificación muy particular, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? La cultura está implícita para codificar, los signos tienen funciones, un uso, ¿no? Los signos están en un sistema, así como se pretende en la visión de Saussure, una especie de lengua. Hay una semiótica general que comprende códigos y signos, ¿no? Humberto Eco diferencia una semiótica de la significación y una semiótica de la comunicación. O sea, no todo lo que vemos o observamos es comunicación, sino muchas de estas cosas solamente son significados, ¿no? Por ejemplo, si vemos cualquier objeto en la realidad, pues simplemente nos va a significar, aunque no nos esté comunicando algo, ¿no? O sea, si vemos un árbol, simplemente significamos que se trata de un árbol, no nos está comunicando el árbol, miren, soy un árbol, ¿no? A menos que estuviéramos en una visión a lo mejor patrística, ¿no? Donde a lo mejor Dios nos está comunicando, mira, aquí hay un árbol, ¿no? Pero en términos funcionales, ¿no? De la cultura deben de ser los signos derivados de un ente racional, etcétera, culturalizado, ¿no? Para que nosotros podamos comprender lo que nos está dando a conocer, ¿no? Establece que cada objeto de estudio en la semiótica tiene límites de investigación, o sea, los modelos con los que hacemos cualquier problema de investigación, pues van a tener límites, ¿no? Los modelos simplemente determinan una parte de la realidad, ¿no? Y bueno, en la semiótica desde la cultura estudiamos lo que es la mentira, ¿no? O sea, a diferencia de cualquier otro animal, el ser humano, ¿no? Va a tener la posibilidad de poder mentir, ¿no? Y si hay una posibilidad de una dimensión de mentira, hay una posibilidad de decir verdades, ¿no? Entonces, mentira y verdad son términos que se obedecen más a la lógica. Y entonces, o se habla de falsedad o verdad, ¿no? En términos de que no se alcanza la realidad, sino simplemente una representación, ¿no? La semiótica establece un dominio de conocimiento y una disciplina determinada. Y pues bueno, la semiótica implica ubicarla en un sistema de significaciones estructuradas por la cultura. O sea, somos entes culturales, ¿no? Y nos permitimos, ¿no? En ese sentido, tener la viabilidad, ¿no? De que nosotros podamos conocer o asir todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, entonces, este, bueno, a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Que ahora entre que estoy en el máster y contestando mensajes, ¿no? Para los compañeros, pues bueno. De Snyder recupera la idea de unidad cultural, que es la que nos permite aterrizar ideas particulares de un contexto. Esto está en Tratado de Semiótica General, ¿no? Donde, pues bueno, la unidad cultural está muy relativizada como al concepto como de cultura, ¿no? O sea, la palabra está conectada con la cultura porque de hecho, se conecta mucho a veces con la filosofía analítica, ¿no? En donde, por ejemplo, un concepto determinado, ¿no? A veces está aterrizado en el sentido que una cultura da, ¿no? O sea, a veces incluso decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje. En términos de que cuando conocemos una palabra ya está ubicada en bueno, no por así decirlo, contexto, sino en una realidad pragmática, ¿no? En donde tiene un uso determinado, ¿no? Y si tiene un uso determinado, esta unidad, ¿no? Tiene una función implícita, ¿no? Con un aspecto determinado de la realidad, ¿no? Y pues bueno, de Mauro ubica un modelo de comunicación donde pues bueno, se va a meter mucho a unos esquemas pues bueno, muy mecanicistas, ¿no? De la comunicación, ¿no? Donde pues bueno, alrededor, ¿no? De todo un fenómeno comunicativo, ¿no? Entre lo que es el transmisor y el destinatario se va a tener que ubicar el código para que los demás elementos funcionen o coaccionen, ¿no? En un sistema de comunicación, ¿no?
si yo, por ejemplo, estuviera hablando en un idioma diferente, ¿no? Ustedes no me captarían cuál es el código o los significados particulares. Entonces, en ese sentido, no habría una recepción, ¿no? Del mensaje, ¿no? Entonces, en dado caso, pues bueno, a veces te pueden conocer los códigos, ¿no? Pero a veces puede estar funcionando mal la comunicación o a veces, como luego pasa en las plataformas como Zoom o Meet, ¿no? De repente hay fallas del sonido, ¿no? Que popea, ¿no? ¿No? No se escucha bien el sonido y de repente pues, es un fenómeno de ruido, ¿no? La señal se está dañada por un ruido determinado, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera, pues bueno, aquí va especificando los elementos, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Esto se encuentra en en su tratado de semiótica general, ¿no? Para cuando lo puedan revisar con calma, ¿no? Y pues bueno, de estos, pues todo el elemento eh, fundamental, pues le da una precisión a lo que es el código, ¿no? Y que es precisamente que, bueno, en sus términos un poco técnicos, ¿no? Que pues bueno, es gracias al código por el cual se conecta lo que es el mensaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, de 1965, ya más o menos también establecía lo que es un modelo informacional, ¿no? Con lo que es la fuente, el mensaje, el canal, ¿no? Etcétera. Y pues ya le daba importancia a los códigos, a los subcódigos, ¿no? Códigos y subcódigos, pues obviamente pueden ser particulares, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se establece lo que es el significado determinado de una palabra, etcétera. Y pues bueno, ahí pueden haber, por ejemplo, aspectos particulares, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? Palabras muy, muy específicas que a lo mejor pueden obedecer, por ejemplo, un código o un subcódigo que nosotros tuviéramos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el problema que tuvimos hoy en la sesión, ¿no? Del código de acceso, pues bueno, es una manera en que, pues bueno, si uno no lo tiene, ¿no? Pues no puede acceder, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso es importante, ¿no? Para hacer una conexión informacional, ¿no? Bueno, Humberto Eco también señala, ¿no? Por ejemplo, la semiótica respeta mucho a la sociomiótica, pero subrayará más la semiótica cultural, ¿no? Porque, bueno, la zoosemiótica pues está más implicada a la posibilidad de simplemente hacer un análisis más conductual, ¿no? De estímulo-respuesta, ¿no? Aunque, pues bueno, de alguna manera podría establecerse que la comunicación entre animales podría darse por códigos específicos, ¿no? Y bueno, lo anterior, pues es pues precisamente para no confundir esta relación, ¿no? Con los estímulos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, hot cake y pues bueno, nunca estamos esperando que lo voltee, pues es como una especie como de estímulo-respuesta, ¿no? Eh, y bueno, aquí pues un poco se va a vislumbrar lo que sería la dimensión de que un mismo elemento puede tener usos diferentes, ¿no? Y eso depende pues de la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, una caja de galletas, ¿no? Puede ser para una exposición, una conferencia, ¿no? Presentación de libro, un funeral, ¿no? Etcétera, ¿no? Una reunión, ¿no? Entonces, depende, ¿no? O sea, pero bueno, el concepto de la comida, bueno, la galleta, ¿no? La charola de galletas, ¿no? Pues tiene toda esa polisemia de funciones, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Y bueno, bueno, aquí rompemos un poco con la dimensión de Humberto Eco, ¿no? Pues las generalidades y pues bueno, pasamos, bueno, aquí a la parte que tendría que verse, ¿no? En la dimensión rusa, ¿no? O en la parte oriental, ¿no? Bueno, esta escuela rusa, ¿no? Que bueno, mucho va a agradecerle mucho a la primera mitad del siglo XX, bueno, todas estas bases de lenguaje que a lo mejor se estudiaban con Roman Jakobson, luego con Mikhail Bakhtin, Voloshinov, todo este grupo que había dimensionado todos los estudios, pues, y que tienen que ver con
con funciones del lenguaje, ¿no? La estructura de, por ejemplo, los géneros primarios y los secundarios, ¿no? Con Mikhail Bakhtin, ¿no? De cómo la manera que hablamos y cómo luego en la literatura tiene una especificidad el lenguaje, ¿no? Que es muy diferente leer literatura a comunicarnos socialmente. En esta parte, ¿no? Pues bueno, se dejan como las bases, ¿no? De estos estudios y bueno, Mikhail Bakhtin es una historia muy particular, ¿no? Porque pues bueno, como sus modelos semióticos o modelos de estudio, pues por así decirlo, del lenguaje, ¿no? Retomaban mucho algunas características de la psicología, ¿no? O de la filosofía psicológica. A veces implicaban mucho la crítica de la cultura o de la otredad o la dimensión del otro, ¿no? De cómo en la mente, ¿no? Representamos al otro, ¿no? Y cómo las discusiones del lenguaje a veces se vislumbra la otredad, ¿no? Por ejemplo, luego en la literatura, por ejemplo, de realismo de Dostoyevsky, a veces se implicaba mucho la conexión, ¿no? De cómo era la sociedad del siglo XIX y pues bueno, era como una crítica social, ¿no? Entonces, en algunas particularidades, bueno, Mikhail Bakhtin tiene discusiones muy ricas, ¿no? Sobre todo cómo se construye esa dimensión del lenguaje particular, ¿no? El gran autor, otros elementos por ahí, por ejemplo, la risa en el contexto de Rabelais, ¿no? O sea, interpretaciones sobre la Edad Media, ¿no? Y pues bueno, ya para la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, la semiótica rusa, ¿no? Surge, ¿no? O comienza a establecerse lo que fue en un simposium en 1962, más o menos ahí se comenzaron a hablar como entre varios colegas, ¿no? Obviamente de esta tradición formalista, ¿no? Meletinsky, ¿no? Por ahí algunos estudiosos. Bueno, Lotman, ¿no? Por ahí, se dio por ahí, ¿no? Pues las nociones de lo que es la teoría de la información, la cultura como red de comunicación, ¿no? El papel de la lingüística y la lógica en la comunicación, la semiótica en la cultura, y el reconocimiento del pasado intelectual ruso, ¿no? Toda esta formación previa, ¿no? Literaria, ¿no? Y formativa, ¿no? En el 64 pues, se dan lo que serían las escuelas de verano de Tartu, ¿no? Que ahí se establece ahora las escuelas de semiótica todavía preponderantemente sobrevivientes, ¿no? Al siglo XX, ¿no? O sea, todavía, si uno, ustedes quiere profesionalizarse, estudiar una maestría, un doctorado por ahí, pues bueno, luego hay varias posibilidades, ¿no? De hacerlo ahí en Tartu, ¿no? Pues ahí se establecen lo que son los trabajos sobre sistemas de signos, ¿no? 64 del 70, que son de Lotman, Uspensky, Ming, ¿no? Berenicev, Ivanov, ¿no? Y pues bueno, ya en el 79 pues ya se establecen los autores, ¿no? Salinazak, ¿no? En lingüística, Toporov en estudios mitológicos, Ivanov también en mitología, Meletinsky, que es un estudioso de Vladimir Prop, por ejemplo, ¿no? Estudia el folclore del cuento ruso, ¿no? Shirkin, ¿no? Pues se va a los estudios hindús, Gurevich es estudios germanistas, Uspensky a la poética y bueno, Lotman es un caso muy específico, ¿no? Sus características de esta escuela pues va a ser la interdisciplina, ¿no? Una semiótica descriptiva todavía, ¿no? Y teórica, ¿no? Descriptiva en términos de temas de análisis, por ejemplo, culturales, ¿no? Y teórica, pues en el sentido de generar conceptos particulares, ¿no? Mucho de esta semiótica, pues se va a dimensionar en papers, en artículos cortos, ¿no? Y bueno, algo que para hablar un poco de Lotman, pues bueno, tiene sus textos de lecciones de poética estructural en el 64, es la estructura del texto artístico, ¿no? Y pues bueno, entre algunos elementos que derivan, ¿no? Son dos, ¿no? Lo que es el sistema modelizante, ¿no? El texto literario es un producto de al menos dos lenguajes superpuestos, el código de la lengua y el código literario. Esto nos recuerda un poco como la herencia por ahí que también ya mencionaba Mikhail Bakhtin, ¿no? O sea, los géneros primarios y los géneros secundarios, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, cuando leemos un libro, o sea, damos en cuenta que es un lenguaje con el cual podemos conectarnos porque es como podemos entender la comunicación cultural,
pero también en los libros hay como una manera muy particular en que los personajes hablan, ¿no? De hecho, por ahí muchas veces la literatura o las novelas a veces no, no bajan de manera tal cual, por ejemplo, cómo hablamos, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, en el habla no se pueden tener faltas de ortografía. O sea, en el habla a veces nos equivocamos, repetimos, ¿no? Y reiteramos. Y en el código escrito es una manera muy particular, ¿no? De escribirse, ¿no? Algo que me criticaba algún profesor de antropología, ¿no? Cuando hacía la transcripción de mi etnografía, ¿no? Era que no limpiara tanto el texto, que no tendría que limpiar el texto, ¿no? Porque los hablantes pues se equivocan, ¿no? Y eso se debe dejar en el texto, ¿no? Que no hablaran como actores, ¿no? Como personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido pasa lo mismo, ¿no? O sea, en el texto literario están muy pulidos los textos, cómo hablan los personajes, como cuando vemos una película, pues hablan, no se equivocan, no tienen faltas, no tartamudean, ¿no? Los personajes, los actores no tartamudean en una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Está muy específico el código, ¿no? Y bueno, entonces, gracias a las lenguas naturales implican un segundo orden, un segundo lenguaje como el arte, ¿no? La religión o el mito, pero son estructuras modelizantes, ¿no? Entonces ahí se va vislumbrando, ¿no? Cómo a través de estos textos específicos literarios se generan códigos muy específicos, ¿no? En su semiótica de la cultura, pues bueno, ve a la cultura como un texto, ¿no? Una expresión determinada, un sistema de signos, ¿no? Y hay una delimitación y una estructura, ¿no? Esto se va a tratar en algunos otros textos, ¿no? Sobre la tipología de la cultura en el 70, ¿no? Sobre el mecanismo semiótico de la cultura en el 71, y tiene su semiótica de cine, ¿no? Y problemas de estética, ¿no? Tratando, bueno, aquí en lo que sería el continuum semiótico, su tema principal pues va a ser el de la semiósfera, ¿no? Derivado de lo que es la atmósfera de Bernatsky, ¿no? Que nosotros estamos en un campo de significados, ¿no? De signos, en donde van a haber términos de frontera. Los términos de frontera es que, bueno, por así decirlo, hay una especie de núcleo, ¿no? Bueno, esto es término más bien de López Austin, ¿no? Un núcleo duro de la cultura, ¿no? Pero digamos que así hay un núcleo determinado, ¿no? Sobre un concepto, ¿no? Y que a lo largo, bueno, de la cultura pues, se va a ir diversificando, ¿no? Y se va a alejar de este núcleo, ¿no? Y entonces va a generarse otros términos, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿no? Como de fronteras e irregularidad no semiótica con lo que sería, por ejemplo, la tortilla, ¿no? La tortilla, pues bueno, la tortilla de maíz, ¿no? Pues la podemos poner en un centro, ¿no? Y pues bueno, puede tener particularidades, ¿no? O diferencias, ¿no? En otros campos, ¿no? En donde, por ejemplo, puede existir la tortilla de maíz en el norte, ¿no? Del país, ¿no? Y con ella se hacen los burritos, ¿no? En el centro, pues se hacen los tacos, ¿no? Pero, por ejemplo, si pongo los tacos al pastor, ¿no? Pues bueno, va a tener una colindancia, por ejemplo, con el pan árabe que es de harina, ¿no? Y que son los famosos kebabs, ¿no? En otras partes, pues bueno, la tortilla puede tener otras formas, o por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Pues se hacen las tlayudas, ¿no? Que es la misma masa, ¿no? De maíz en tortilla, ¿no? Pero es una tortilla grande, ¿no? Entonces pueden haber estos aspectos, ¿no? Entre fronteras e irregularidad, ¿no? Ok, ¿no? Ok. Bueno, a ver, le paso a la siguiente. Y bueno, a ver, tantito. Es que me está aquí interrumpiendo aquí. Tenía aquí una pantalla encima, perdón. Y bueno, Peter Torok, pues bueno, va a ser otro autor ya más contemporáneo, más llegado a estas fechas, ¿no? Todavía está vigente en Artú.
Va a retomar muchos de los elementos que a lo mejor por ahí también planteaba Gerard Genet, ¿no? De las partes de lo que tiene que ver con el intertexto, ¿no? Los paratextos, etcétera, ¿no? Pero es la semiótica de la traducción, ¿no? La traducción intersemiótica, cómo de elementos diferentes de comunicación se pueden trasladar a otros a eventos, ¿no? Digo, aquí pues bueno, hay toda la importancia de lo que es la dimensión intersemiótica y aquí bueno, sobre todo el carácter intertextual, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando analizamos, por ejemplo, una obra artística, a veces se vislumbra mucho lo que son las dimensiones intertextuales, por ejemplo, en la música, ¿no? Eh, por ejemplo, Daft Punk, pues es una música como de referencias, ¿no? De música de los 70s, 80s, ¿no? Pero hay otros cantantes, ¿no? Que sí tienen el loop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Black Eyed Peas, ¿no? Que pues bueno, sí tienen una condición intertextual, ¿no? De a veces de elementos muy claros, ¿no? Y pues bueno, eso, pues bueno, ahí en esta dimensión de Toro, pues, bueno, del texto que estaba ahí en plataforma, pues pudieron vislumbrar, ¿no? La propuesta de Lotman alcanza una perspectiva de la cultura que se puede dirigir a diversos ámbitos de la sociedad en su concepto de semiosfera. Y pues bueno, por ejemplo, él ya en la semiosfera 3 pues comienza a hablar un poco de lo que es el teatro, ¿no? Las esferas de la comunicación, donde pues bueno, ahí va a reflexionar mucho sobre la dimensión de la escena, ¿no? Y la significación a partir de la relación y la cultura humana, ¿no? Así como se veía, por ejemplo, en la literatura, que hay un código específico también en la parte del teatro, ¿no? Va a jugar mucho con nuestro conocimiento de cómo nos interrelacionamos, ¿no? Y entonces, cuando vemos en escena una acción, pues nos va a conmover en el sentido que tengamos esa conexión, ¿no? Aquí en este sentido, eh, eh, hay una reflexión interesante, ¿no? Que tiene que incluso que ver con la semiótica de los lenguajes o los discursos que a lo mejor podrían considerar violentos, ¿no? Que bueno, si nosotros en nuestra vida cotidiana no tenemos el alcance como para diferenciar lo que es la realidad, ¿no? Pues obviamente, digamos que el texto de la escena, ¿no? Pues o sea, pues obviamente, pues no lo podemos conectar, por ejemplo, o sea, si no tenemos una condición humana, por ejemplo, de acercamiento, fraternidad, etcétera, y a lo mejor, pues puede que no te conmueva a lo mejor una obra, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es, realmente sería difícil, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos este lenguaje afectivo, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero, sobre todo aquí planteando lo que es todas estas teorías, por ejemplo, que se van mucho con, casi como un discurso panfletario en la literatura de Sartori, por ejemplo, ¿no? Del homo videns, ¿no? De que si ves violencia te vas a volver violento, ¿no? Pero digamos que Lotman en esa óptica dice, bueno, o sea, si no hay una referente que, que reafirme precisamente estos elementos, no va a cambiar tu conducta el que veas una obra violenta, ¿no? O sea, y muchas veces lo que vemos, pues bueno, en un ejercicio de la reflexión ya se ha visto con los estudios psicológicos, que bueno, o sea, las personas que ven violencia no es que se vuelvan violentos, sino que más bien de facto tienen una cultura que a lo mejor no tiene una cultura afectiva, ¿no? A lo mejor en su familia, etcétera. Y eso no, cuando tienen conductas violentas reales, ¿no? Es por otros factores y no por la exposición de mensajes violentos, ¿no? Y pues bueno, aquí pues precisamente se pone en juego, ¿no? O sea, la significación, ¿no? O sea, finalmente cuando vamos al teatro, cuando vemos una obra o a veces pues una película, ¿no? O sea, podemos pues bueno, ponemos en juego precisamente nuestra conducta, ¿no? Al vislumbrarla, ¿no? En un modelo, ¿no? O sea, lo que es el teatro o el cine, ¿no? Es un modelo como de conciencia creadora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Posibilidades que puede tener el ser humano, ¿no? Porque tiene un aspecto de representación irreal, ¿no? Aun cuando se basen, por ejemplo, en alguna historia real, ¿no? Entonces, bueno, el teatro posee un lenguaje, este está fuera de lo natural, ¿no? Aquí pues hace referencia a Pushkin, ¿no? Que habla de una
inverosimilitud convencional por su dimensión espacial y de lenguaje, ¿no? Que son dimensiones de actualidad, ¿no? Y se presupone lo significativo, o sea, lo simbólico, representativo y lo icónico, ¿no? Hay elementos que conectamos entre lo que es una especie de montaje, ¿no? Que tiene una ruptura con la realidad, pero nos inciden a conocer algunos elementos, ¿no? Si vemos un montaje, un set de teatro, ¿no? Pues a veces nos va a indicar una posibilidad, pero sabemos que a veces ese set pues, rompe con o sea, sabemos que es ficticio, ¿no? O sea, vemos una mesita, un silloncito, etcétera, para representar una sala, pero sabemos que no estamos en una sala, ¿no? Son convenciones más o menos como icónicas, ¿no? Nos acercan, ¿no? A esa dimensión, pero no es real. Y a veces con la actuación, el actor, pues a veces es el que nos conecta, ¿no? Y ahí desde la poética de Aristóteles hacemos un match, ¿no? Con el sentido mismo, ¿no? Y pues bueno, aquí hay una dimensión, ¿no? Donde, pues bueno, hay la dimensión de la acción, ¿no? Los elementos retóricos, la deconstrucción aristotélica por los actos, ¿no? Y el discurso desde otro discurso, ¿no? Lo que veíamos, por ejemplo, de plantear, ¿no? Una carácter fantástico de metaficción, ¿no? Sobre elementos que ya se plantean, ¿no? En ese mundo irreal, ¿no? O sea, ya es un discurso, o sea, como cuando construimos un montaje, ¿no? Una actuación, sabemos que, pues bueno, las personas nos movemos, interactuamos, ¿no? Pero en el teatro tiene un límite específico, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, habla de lo que es el ensamble, ¿no? La arbitrariedad, el espectador, el código, ¿no? Y entonces donde la escena tiene que conectar con el espectador por esta dimensión de sentido, ¿no? El teatro desde la teatralidad, ¿no? Se va a ver como ante el texto literario, ¿no? Como entre la poesía y la prosa, ¿no? Entonces, donde se va a veces jugar muchas veces no solamente con la narrativa, sino a veces con la perspectiva del montaje, ¿no? Y pues bueno, aquí el montaje escénico es como un habla y como un habla, ¿no? Es un proceso sintagmático, ¿no? También llega a tocar lo que es lo pictórico, ¿no? La semiótica visual y la imagen, ¿no? La dimensión entre lo que es el texto y lo icónico, ¿no? Y la parte de la retórica visual, ¿no? Y por ejemplo, en esta pintura de Velázquez, ¿no? Por ejemplo, cómo se está planteando, por ejemplo, aquí la reproducción ahí de una mujer, pero la dimensión del espejo nos da como una doble realidad, una dualidad, ¿no? Entre lo que se está viendo, ¿no? Y aquí es un poco la retórica de la imagen, ¿no? ¿Qué sentido nos quiere dar con esta reduplicación? Y pues bueno, por ejemplo, en esta otra pintura, ¿no? De Van Eyck, ¿no? Pues bueno, eh, que por ejemplo el espejo que se ve atrás, ¿no? Entonces también son esos elementos que juegan, ¿no? Con la irrealidad. Bueno, también para no usar la clásica pintura de las meninas, ¿no? De, de Velázquez, ¿no? Eh, También pasa, bueno, a lo que es la semiótica de los muñecos, ¿no? Y pues bueno, aquí se establece, por ejemplo, mucho la dimensión que a veces tenemos un juego muy particular, ¿no? Digo, aquí ya en la actualidad, pues bueno, en la cultura geek, ¿no? Pues a veces ya están muy de moda los coleccionables, las figuras, ¿no? Pero bueno, desde antaño sabíamos que las abuelitas tenían luego una figura de porcelana, etcétera, ¿no? Y ahí se juega mucho con la posibilidad de darles un poder como a los objetos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la cultura de Oriente, por ejemplo, en la cultura sintoísta, ¿no? De Japón, ¿no? Pues se implican muchos de los elementos que, por ejemplo, los objetos tienen un sentido de vida, ¿no? Y se genera toda una mitología ahí, ¿no? Entonces también ahí para los sintoístas, pues bueno, uno le da gracias a los objetos por su existencia, ¿no? Y hay una especie de actuación alrededor de ellos. Entonces va a ser muy, muy interesante vislumbrar este camino, ¿no?
También, pues bueno, esto no solamente tiene que ver con, pues, con la fantasía, sino pues con una realidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que llevan al santito, pues tienen una especie también de conexión con el muñeco, ¿no? O sea, con la figura, ¿no? Está lo adulto contra lo folclórico y lo arcaico, ¿no? Entonces también eh, no es que, bueno, es como un Pokémon, ¿no? Tener al santito, ¿no? Les da, tienes un poder, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este, y pues bueno, también esto se puede vislumbrar la modelización en la arquitectura, ¿no? Porque bueno, desde una estructura mental que uno piensa cómo construir un texto, ¿no? Uno construye, por ejemplo, la edificación de algo, ¿no? Entonces, se generan tendencias históricas, ¿no? Entonces se pueden vislumbrar como textos y hay una construcción simbólica como un habla cuando ya está eh, el, el objeto en sí mismo, ¿no? Ahí tiene que ver con el ensamble, ¿no? Lo que es la orientación radical hacia la heterogeneidad de los recursos de la expresión artística, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, por ejemplo, la dimensión de cómo están construidos los objetos, ¿no? Pues establece una dimensión en cómo alrededor, por ejemplo, de la ubicación de una ciudad, etcétera, podemos deambular y nosotros nos conectamos con esa posibilidad, ¿no? En que los objetos simbolizan algo, ¿no? Las construcciones simbolizan algo y tienen un poder simbólico por los cuales nosotros, tiene un valor humano, ¿no? Para nosotros, ¿no? Si una edificación nos da sombra, si nos refleja la luz, etcétera, pues es una posibilidad de la actuación, ¿no? Este, y como, por ejemplo, pues esto se establece también en tendencias, ¿no? Por ejemplo, las edificaciones, podemos ver edificaciones, por ejemplo, unas grecas de la Mixteca, ¿no? Pues tenían un sentido, ¿no? Muy icónico, simbólico para esa época, ¿no? Y también podemos ver otros tipos de edificaciones, ¿no? Las de Egipto, las de Roma, ¿no? A las construcciones modernas, ¿no? Que especifican estilos muy diferentes, ¿no? Y pues bueno, esto también pues establece, por ejemplo, entre nuestra dimensión cultural, cómo nosotros actuamos, ¿no? Que tiene que ver con la identidad. También, por ejemplo, hay un interior cultural en cada uno de nosotros, ¿no? En un aspecto como sincrónico, ¿no? Entonces ahí se asemeja mucho a la condición como del interpretante en cómo nos manejamos en la realidad, ¿no? Entonces, y recuerda un poco a lo que decía Erwin Goffman, ¿no? Por ejemplo, todos actuamos en la realidad cotidiana, ¿no? Y a veces las culturas o las contraculturas tratan de romper estereotipos, ¿no? O sea, las llamadas culturas urbanas, ¿no? Tratan de asemejar como una especie de personaje, ¿no? Hay una dimensión dialéctica entre la convención y ruptura, ¿no? Y bueno, y aquí para ya ir terminando, pues bueno, vamos a cerrar con otros alcances que en general la semiótica, sobre todo aplicada, ¿no? Que ya no dentro del campo ruso ni del campo deco, pues a veces se va a ir tocando, ¿no? Como algunos alcances que se va a poder alcanzar con la semiótica, por ejemplo, la semiótica audiovisual, como por ejemplo la configuración descriptiva del fenómeno del lenguaje visual, ¿no? Con Jan Mitry, ¿no? O con Christian Metz, ¿no? O sea, lo que es la gran sintagmática del cine que nos permite analizar secuencias o aspectos particulares del cine, ¿no? Aquí, bueno, esto a lo mejor lo verán más en discurso audiovisual, pero por ejemplo, la gran sintagmática, que son 8 tipos de elementos que podemos encontrar en un audiovisual, ¿no? Otros alcances semióticos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, la semiótica del cómic, ¿no? Aquí Daniel Barbieri pues, hace una especificación de cómo el lenguaje del cómic a veces se presta con la literatura, con la ilustración, el mismo cine, la música, ¿no? Etcétera, y cómo va deconstruyendo las generalidades del cómic, ¿no? Hay otros alcances como el de Román Gubert, que es más historicista, pero pues bueno, también será un alcance relativamente semiótico, ¿no? Hay también estudios de semiótica del sonido, ¿no? Lidia Camacho, Barry Prox, Javier Ariza, Michelle Chion, ¿no? Que especifican mucho cómo se dimensiona la música, el lenguaje radiofónico o la posibilidad que tenemos con la imagen sonora, ¿no? Ya muy en las últimas épocas, ¿no? Ya se conceptualiza lo que es
la semiótica digital interactiva, ¿no? La semiótica de los videojuegos y el arte virtual. Pues ahí pueden estar, bueno, ya son más que semióticos, a veces ya son más como problemáticas ya estéticas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí podemos citar a Omar Calabrese, Andrew Darley, ¿no? Mariano Seltzer, Jan Costa, ¿no? Con su eDesign, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El lenguaje de Internet, ¿no? Por ejemplo, o Jason Howreliak, ¿no? Entonces, hay posibilidades, ¿no? Con lo que se puede estudiar con la semiótica, ¿no? Y bueno, las reflexiones, pues bueno, ver que el planteamiento de Eco de ver a la cultura como fenómeno de comunicación y significación implica la necesidad de comprender el fenómeno de los códigos o las relaciones que establecen arbitrariamente la función de un signo determinado. En la reflexión de Lotman, la dimensión de la cultura también se encierra la relación de los signos, ¿no? En la ejemplificación de la escena y el teatro se vislumbra también un análisis de la conducta humana. Y en la ejemplificación de lo visual hay una reflexión de la representación y el sentido semiótico, ¿no? O sea, lo semiótico, pues bueno, tiene herencias desde lo lingüístico, ¿no? Rompe o lo lógico, ¿no? Pero obviamente en lo semiótico estudiamos elementos que a veces no necesariamente sean necesariamente lingüísticos, ¿no? En el aterrizaje de los muñecos y los juegos se ejemplifica mucho el uso de la significación en torno a los mitos y a las ideas que suponen a dichos objetos, por lo tanto implica una actuación, ¿no? En la arquitectura se aterriza un modelaje posible de actuar humano y de los símbolos, ¿no? Y en la vida cotidiana producimos signos en nuestro actuar y significar. Así podríamos continuar con otros elementos de la cultura, como el arte visual, el cine, los videojuegos, el sonido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí están los textos de referencia, ¿no? Daniel Barbieri, los lenguajes del cómico, el modelo comunicativo, Castro y Shell, ¿no? Es un texto más bien de referencias de teorías de la comunicación. Humberto Eco, Tratado de Semiótica General, La Semiósfera 1 y 3 de Lotman, ¿no? Christian Metz, Ensayos de la Significación en el Cine 1 y 2. Jordi Navarro, Narrativa Audiovisual, ¿no? Quien aterriza también algunos elementos de estos posibles análisis del lenguaje audiovisual, ¿no? Y bueno, ya con esto, pues bueno, termino mi presentación y pues bueno, doy pie a los comentarios. Tenemos 20 minutos todavía para que puedan opinar o preguntar, ¿no? Adelante, Bruno Escobar. Buenos días. Bueno, Principalmente, bueno, sí considero que el tema es de utilidad para intentar comprender el, todo lo que nos rodea en términos de la cultura, en términos de cómo se van dando las construcciones sociales. Y bueno, por ejemplo, como principal duda es, por ejemplo, yo estoy en un proyecto audiovisual, llevo algunos meses en él y también, y lo que para mí, bueno, lo que considero aquí importante es qué tanto puede influir la cuestión de la semiótica en los nuevos medios alternativos, principalmente de Internet como podcast o YouTube. bueno, recordemos que la semiótica tiene tres alcances, ¿no? Una semiótica teórica que emplea conceptos generales aplicados a todos los lenguajes, ¿no? Etcétera. Y luego se aterriza, ¿no? Se va a lo que es la semiótica descriptiva, ¿no? La semiótica descriptiva nos permite simplemente conocer cómo funciona el discurso, ¿no? Se hizo muchas veces al principio, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, ¿no? Roland Barthes en la narrativa, Greimas en la narrativa, etcétera, la narrativa literaria, Vladimir Krop, no, como más o menos para determinar cuáles son los elementos que puede tener específicamente, funcionalmente esa estructura, ¿no? También eso se veía con James Tlett, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Cuando comienzan a establecerse algunos textos, también los Cahiers du Cinema, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? Comienzan a preocuparse mucho por el cine. El cine fue como uno de los elementos muy favoritos. Hay una semiótica específica dentro del cine, ¿no? Sobre todo con Christian Metz o Jean Mitry, donde trataban de establecer cuál es la fenomenología del cine y que no es propia simplemente de la semiótica. Muchos autores clásicos, ¿no? Por ejemplo, como Sergei Eisenstein, ¿no? Cineasta también, o André Bazin o Bela Balaz, dimensionaban lo que era el formalismo y el realismo como para dimensionar cuáles son las estructuras fundamentales que debe tener una película, ¿no?
Eso, e incluso en algún momento Einstein quiso plantear si el cine se asemejaba al lenguaje, ¿no? Si era como una palabra y el plano era como una palabra, ¿no? Pero en el elemento, por ejemplo, que dice Christian Metz, no se puede asemejar, ¿no? Una palabra, porque es un lenguaje distinto, ¿no? Y ahora lo que ha sucedido, bueno, pasando a a la problemática, por ejemplo, de la que es la semiótica aplicada, pues puede vislumbrar que más allá de lo descriptivo puede mejorar o identificar como una fórmula del lenguaje, ¿no? Una semiótica aplicada es de que uno aprendiendo, por ejemplo, las estructuras como las cuales veíamos la clase anterior de Greimas o Vladimir Prop, nos permite construir, por ejemplo, un discurso audiovisual ya más o menos especificado, ¿no? Por ejemplo, ya más o menos construyo la idea, por ejemplo, de Joseph Campbell, ¿no? La idea del héroe, etcétera, ¿no? Para construir un discurso audiovisual con una narrativa donde ya más o menos establezco los personajes, ¿no? Que son las fórmulas que a veces establece Disney para construir todos sus audiovisuales, pues como que es una estructura repetitiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los nuevos lenguajes audiovisuales, ¿no? Por así decirlo, que comienzan a desprenderse por ahí un poco ya con el video, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es muy diferente la dinámica de la televisión a la dinámica del cine, por ejemplo, ¿no? La televisión ofrece inmediatez y ofrece como una retórica distinta visual, ¿no? En el cine podemos jugar con planos metafóricos, sinécdoques, ¿no? Elementos que no sean tan plásticos, tan metonímicos, tan regalados, ¿no? En la televisión sí. En la televisión se juega muchas veces con la inmediatez, o un poco, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre lo pornográfico y lo erótico, ¿no? Lo erótico juega más con la metáfora y lo pornográfico ofrece como los órganos tal cuales, ¿no? En ese sentido, la televisión tiene ese papel, ¿no? Te muestra la imagen por la imagen. Y cuando llega el video, ¿no? También se llega a establecer toda esta dimensión entre hay unos que se van como a lo cinematográfico, ¿no? Como los videoastas, ¿no? En la UNAM estuvo Paula Weiss, ¿no? En el videoarte, ¿no? Tratar de jugar mucho con la dimensión visual y otro con lo que sería lo que en términos de Wim Wenders, los videotas, ¿no? Que están registrando todo, ¿no? Y ahora lo vemos mucho con los celulares, ¿no? Grabas todo, vas al concierto, lo grabas y dices, y no tienes, yo no sé si tengan tiempo los que registran con fotografías todo, ¿no? De ver esas fotografías, ¿no? Porque tiras no sé, no sé cuánto material, ¿no? 200 fotos, ¿no? Y no da tiempo, ¿no? Entonces, cuando llega la era tecnológica, la era digital, ¿no? Tiene particularidades que rompen con la inmediatez que tenía la televisión es que, pues bueno, el contexto determinaba o influía mucho en cómo significar el código, ¿no? De la televisión y todos estábamos prestos a ver el mismo mensaje, ¿no? Con lo que pasa ahora con Internet es que el mensaje está muy codificado en las necesidades del usuario, ¿no? Entonces ahí las problemáticas se han roto mucho con la semiótica estructural y han dado mucho pie más a la semiótica pragmática en términos del uso que le das a la imagen, ¿no? Y que rayan mucho también con la hermenéutica, ¿no? En términos de cuál es la interpretación que le da el espectador, una mimesis 3, ¿no? Que es lo que vamos a ver la siguiente sesión con Paul Ricoeur, que es la conexión que uno hace con el uso que como espectador tienes, ¿no? Y ahí viene lo que en algunos términos, por ejemplo, de semiótica ya más contemporánea, sobre todo en los videojuegos, que es la interactividad, es lo que es la sinestesia vicaria, ¿no? Que es el punto de referencia que tiene el espectador para construir su propia discursividad ahí. Entonces, ahí hay más que eh, suposición, bueno, hay más suposiciones que afirmaciones, ¿no? Porque hay como, no hay de hecho, se puede decir como hay una declive de esta semiótica estructural por determinar qué eran los discursos y ahora se fija más en cómo el usuario tiene una antropología determinada con el código, ¿no? O sea, decir, bueno, juego un videojuego por los logros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es como eso a lo mejor Andrew Darley a lo mejor lo especifica muy bien, ¿no?
en cultura visual digital, en donde pues, a lo mejor no todos los juegos son narrativos, ¿no? Uno dirá, bueno, pero la leyenda de Zelda pues tenía una narrativa clásica como de Boful, ¿no? O el viaje del héroe, etcétera, ¿no? O Mario Bros, ¿no? Pero pues, hay gente que lúdicamente pues nada más está viendo el puzzle, ¿no? El fenómeno de la interacción, ¿no? Y el logro, ¿no? Entonces, ahorita hay toda una reflexión que ha sido derivada de cómo se establecían los mensajes visuales en el cinematógrafo, en la audiovisión, ¿no? Y cómo se aplicarían o se adaptan a los lenguajes audiovisuales, pero por ejemplo hay otras condiciones que la interactividad ha roto mucho esos esquemas semióticos, ¿no? Gracias a la interactividad se tiene que ver mucho de vista, ¿no? Cuál es el eje de cómo se codifica un significado específico, ¿no? Hay videojuegos como, por ejemplo, Blasphemous, ¿no? Que los podemos codificar mucho en una dinámica icónica, pictórica, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no? De España, ¿no? Y de un catolicismo muy tradicional, ¿no? Pero tienen lógicas o mecánicas que obedecen mucho a la fantasía, como por ejemplo de Castlevania o Metroid, ¿no? Rompen mucho con esa estructura, ¿no? Entonces, ahí la posibilidad es que uno, por ejemplo, hay canales muy específicos que hacen semiótica sin quererlo hacer, como canales como Plano de Juego, ¿no? Por ejemplo, canales de YouTube en donde se habla mucho de las mecánicas, ¿no? Entonces, entender mucho esta construcción de los mensajes visuales actuales, eh, como que la fase ahorita de descripción ha sido estos 20 años, ¿no? Y ahorita estamos entrando precisamente a la etapa de aplicación, ¿no? Ya sé más o menos cómo funciona la industria del videojuego, la industria de los YouTubers, ¿no? Ahora hay muchas más restricciones en YouTube para poder ser streamer o YouTuber, ¿no? Ya no puedes vivir tan fácilmente de eso. Y ahora ya tienes que tener toda una lógica empresarial, y semiótica, en el sentido de decir, bueno, aquí necesito poner a una persona, ¿no? O por ejemplo, la identificación de los rostros, ¿no? Por ejemplo, funciona más poner a una mujer youtuber, ¿no? Joven, ¿no? Con un aspecto jovial, ¿no? Occidental, alta, etcétera, ¿no? Para que tengas monetización, ¿no? Y para que tenga más replicaciones tu video, ¿no? Y entonces, más o menos, ahí se establece una semiótica más bien muy particularmente que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, donde entramos ya a los límites, donde aquí ya no es tan social la teoría, ¿no? Entonces es más mecanizada, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, nos permitiría, por ejemplo, identificar todas estructuras informáticas de AdWords, de codificación de imagen, porque los patrones están dados un poco por la industria, ¿no? Habría una semiótica particular de cómo funciona la industria de YouTube, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la codificación de los valores o de los algoritmos que te da. En ese sentido es cuando ya nos tendríamos que meter o comenzar a meter a una semiótica de la programación o la semiótica informática, ¿no? Entonces ahí, por más baterías que tengamos de Foucault, por más baterías que tengamos de teóricos sociales, tenemos que meternos ahí como que a los fierros, ¿no? A la codificación más aritmética. Y al final es un sistema. Al final es un sistema. Y eso, si lo sabes aplicar de manera social, pues bueno, más o menos vas a saber como el ABC, como por ejemplo, para saber cuál es un audiovisual que pegue en términos económicos, ¿no? No tanto a lo mejor de eficacia simbólica, ¿no? Porque pueden haber audiovisuales que a lo mejor no peguen en el algoritmo de YouTube, pero si los proyectas a lo mejor tradicionalmente en una comunidad Tzetzal o Tojolabal, pues a lo mejor van a tener una aplicación idónea, ¿no? Entonces, ahí es donde más o menos la codificación se está dando, ¿no? Y es la codificación que más bien ahí ya la minería de datos se ha establecido en estos 20 años y ahorita pues más bien pasamos como a recodificar para decir, o ya se está aplicando en términos de cómo hacer el audiovisual, ¿no? O la tecnología 3D o etcétera, ¿no? Por ahí es por donde va el asunto, ¿no? Muy bien, Bruno. ¿Alguien más que quiera participar, alguna opinión, ¿no? Sobre toda esta parte de la
semiótica cultural, ¿no? Digo, la semiósfera es muy, muy rica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos permite establecer, por ejemplo, rasgos, por ejemplo, de nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad cultural, ¿no? Pero, y sabemos que hay límites en ellos, ¿no? ¿Alguien más? No sé, bueno, voy a revisar el... Bueno, yo quisiera, Adelante, Juan José. soy Juan José. Sí, buenos días. Realmente se me hizo muy interesante el hecho de cuando se compara o se analoga la semiosfera con el término de biosfera, ¿no? Ajá. Que, que bueno, argumenta sobre la capa viviente del planeta, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy bueno. Los argumentos de este autor, de cómo nos explica, ¿no? Análogamente lo que es el medio ambiente semiótico en comparado con el medio ambiente viviente, ¿no? Se me hizo bastante interesante esto. Ok. Incluso cuando lo compara con la membrana nuclear, ¿no? O sea que bueno, yo encontré ese ejemplo de que la membrana nuclear, la membrana citoplasmática, pues sirve como un traspaso de información, ¿no? Y es cuando se lleva a cabo, bueno, lo toma en cuenta como una frontera de la semiosfera, ¿no? Y se me hizo muy interesante esa visión. Muy bien. De hecho, eso es algo muy interesante porque, bueno, algo que se hace por lo regular o se hacía, ¿no? Un poco en las primeras teorías sociales, ¿no? Un poco, obviamente, el margen, ¿no? Positivista. Era ver las analogías con los elementos orgánicos, ¿no? Pensando en Spencer, ¿no? El evolucionismo darwiniano, ¿no? El marxismo, etcétera, ¿no? En esto pues va de lleno muy, 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 muy claramente el sentido que de la implicación de elementos orgánicos, que ya los podemos ver como elementos sistemáticos, se pueden ver las analogías o las metáforas, ¿no? Ahí a lo mejor me adelanto un poquito a Clifford Geertz, ¿no? Las teorías ya hermenéuticas, ¿no? En que, bueno, muchas de las discusiones, ¿no? Para la comprensión de un concepto o la cognición que hacemos, ¿no? En el alcance de un contenido, de una verdad, ¿no? Van a estar dimensionándose metáforas de elementos que podamos entender, ¿no? Entonces, como la semiótica, de alguna manera, ¿no? Es un campo que obedece mucho a los campos abstractos en los términos teóricos, pero que se ejemplifica con elementos prácticos, ¿no? O sea, cualquier elemento puede ser un signo, ¿no? Pero no hay un signo como tal en la realidad como un objeto puro, ¿no? eh, mm, Viene muy bien, ¿no? Toda esta discusión, ¿no? De entre las metáforas de la biosfera o de la célula, en este sentido, para dimensionar cómo más o menos tenemos elementos orgánicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues bueno, obviamente hay psicologías conductuales, ¿no? O psicologías cognitivas, ¿no? Que determinan más o menos que el comportamiento humano siempre tiene ciertos límites o ciertos alcances, ¿no? Cierto tipo de conductas, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, las reflexiones que luego está en internet de Jordan Peterson, ¿no? Este psicólogo canadiense, ¿no? Porque están muy fundamentadas en comportamientos, ¿no? Aunque, bueno, diría Humberto Eco, ¿no? Bueno, hay veces que se puede prestar mucho a la sociomiótica o a la visión conductista, ¿no? Pero hay elementos que más o menos, la cultura más o menos nos permite, o la cultura es como un campo, ¿no? En donde nosotros podemos hacer y deshacer hasta cierto punto, ¿no? Y hay muchos de los elementos límite, ¿no? De la cultura que, pues bueno, la filosofía de Lévi-Strauss o de Freud, por ejemplo, nos determinan que hay ciertos límites. Por ejemplo, que hay cosas que son permitidas y no permitidas por lo regular en todas las culturas, ¿no? En Lévi-Strauss pues se analizaba mucho
por ejemplo, la prohibición del incesto, ¿no? Se determinaba que, pues bueno, muchas de las culturas tienen ese límite, ¿no? Va a ser raro que una cultura lo establezca, aunque, por ejemplo, hay culturas que, por ejemplo, se pueden establecer, por ejemplo, en el sur, por ejemplo, de América, ¿no? Muy particulares, ¿no? O por ejemplo, que son aspectos donde a veces se llega a generar incesto, ¿no? Por ahí vean la película de Made in USA, ¿no? Que retoma, bueno, estos mitos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay comunidades, ¿no? En el sur del país donde, pues, era muy normal, ¿no? La relación, del incesto padre-hija, ¿no? Entonces, pero por lo regular, el mayor establecimiento de la cultura, ¿no? Según Freud o Lévi-Strauss, por ejemplo, es determinar eso, ¿no? Y que, bueno, más o menos dentro de esa forma de conducirnos, ¿no? Socialmente o estructuradamente, ¿no? Vamos a tener congenialidad con muchas otras culturas humanas, ¿no? Y hay, o por ejemplo, eh, culturas ancestrales, ¿no? Como por ejemplo las orientales o por ejemplo las mesoamericanas, que eran mucho de la práctica guerrera, ¿no? La cultura de irse a pelear con otra cultura, ¿no? Y pues bueno, de ahí generar una especie de ritualidad, ¿no? Más o menos ciertas épocas del año, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y que bueno, pues son costumbres, ¿no? Los podríamos determinar como costumbres, ¿no? Pero bueno, o sea, son ejes que más o menos determinan, ¿no? Más o menos la cultura humana, ¿no? O la cultura humana actual, ¿no? Que pues bueno, invadidos, ¿no? Por la dimensión económica, pues bueno, se ve muy normalmente eh, que haya, por ejemplo, en Estados Unidos que uno pueda comprar un arma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la cultura se lo permite, aunque hayan principios, ¿no? Dentro de los principios de la ilustración, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues pues bueno, la racionalidad, pues cómo puede existir que el hombre mate, ¿no? Etcétera, ¿no? Que luego son preocupaciones filosóficas, ¿no? Pero las culturas a veces tienen estas rupturas, ¿no? Eh, muy bien, Juan José. ¿Alguien más antes de cerrar la sesión? Obviamente, pues ya que todos están aquí, pues bueno, les voy comentando que, pues bueno, ya revisen, ¿no? Unos días antes de la siguiente sesión, ¿no? Lo que será el código de acceso, ¿no? Para, no les llegue por sorpresa esto, ¿no? Les había enviado pues un mensaje ahí por la plataforma, para que lo revisaran, pero bueno, esto pues bueno, a colación de que tuve un problema el jueves, ¿no? Con personas ajenas al curso que pues bueno, sabotearon la sesión, ¿no? De mi clase escolarizado, ¿no? Entonces, por eso, pues ya voy a tener que tomar estas medidas, ¿no? Que no siempre para mí era un foro abierto, pero pues bueno, entonces estas medidas ya de restricción que, pues bueno, ya hay que comenzar a usar, ¿no? Además, ahora y también por seguridad de ustedes, ¿no? Que luego, pueden, tener contacto ahí con bueno, si son muy buenos hackers, ¿no? Que tengan acceso, ¿no? Por ejemplo, a la computadora de todos los usuarios, ¿no? De la sesión, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues bueno, la siguiente sesión vamos a reflexionar sobre la parte hermenéutica. Va a ser una sesión un poquito pesada, ¿no? Vamos a vislumbrar aquí algunas cosas entre Husserl, Heidegger, ¿no? Y Ricoeur, ¿no? Que son grandes autores, pero sobre todo algunos conceptos que tañen un poco a la comunicación, ¿no? Son un poquito, por así decirlo, aquí terminamos con la parte semiótica, ¿no? En el curso. Vamos a ver toda esta parte de la hermenéutica, ¿no? Y la última sesión la dedico a lo que es la antropología simbólica, que es también una manera hermenéutica, ¿no? O se ven dos escuelas también, una escuela
estructural y una escuela hermenéutica para analizar la cultura, ¿no? Hay algunos elementos que se verán parecidos a esta sesión, pero pues bueno, ya estamos como en la recta final, ¿no? Me disculpo, bueno, todavía me faltan muchos trabajos por calificar, ¿no? Ando un poco atrasado, bueno, ahorita ya se me juntan los 3 grupos, ¿no? De este semestre, ¿no? Entonces, pues bueno, tengan paciencia, ¿no? Para la retroalimentación. Si hay alguno de ustedes que, bueno, por ahí creo que me han mandado por ahí un mensaje ahí de algún trabajo atrasado, ¿no? Los voy a contestar los mensajes, no se espanten, ¿no? Para que todos salgan al final con una calificación, pues obviamente aprobatoria, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues les agradezco a todos, pues la participación del día de hoy. Gracias, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Bueno, ya después de un mes que no nos veíamos, ¿no? Con los días de asueto. Y pues bueno, seguimos en contacto y pues mucho ánimo, feliz fin de semana y pues bueno, ánimo también en su siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. hasta Hasta luego. luego, Gracias, profesor. profe. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, compañeros.